Había una mañana en la pequeña localidad de Pietrelcina, en el sur de Italia, cuando el cielo parecía diferente. No era el tipo de diferencia que los hombres pueden explicar con palabras, sino esa sensación profunda que penetra el alma antes de que la mente pueda procesarla. Era el 25 de mayo de 1887. Y en una humilde casa de piedra, entre el llanto de un recién nacido y las oraciones susurradas de una madre devota, el mundo recibió a alguien que no era simplemente un hombre. Era una respuesta, del cielo, a las necesidades más profundas de una época que aún no sabía cuánto lo necesitaría. Francesco Forgione entró al mundo envuelto en ese silencio especial que precede a los grandes misterios. Su madre, María Giuseppa di Nunzio, lo sostuvo en sus brazos, y sintió algo que ninguna madre puede ignorar: que aquel hijo no era completamente suyo. Pertenecía a algo más grande, a alguien más grande. Los que estaban presentes aquella mañana contaron que el bebé no lloraba como los otros niños, que miraba hacia arriba con unos ojos que parecían ya haber visto cosas que los adultos jamás podrían comprender. Y tal vez tenían razón. Porque la historia de Padre Pío no comienza en 1887. Comienza mucho antes. Comienza en los consejos eternos de Dios, donde las almas son elegidas para misiones que trascienden el tiempo y el espacio humano. Hoy, desde este altar sagrado, meditaremos juntos sobre ese misterio, sobre cuándo nació realmente Padre Pío, y sobre lo que su nacimiento revela acerca de tu propia alma y del propósito que Dios tiene para ti. Antes de comenzar, te pido algo sencillo. Suscríbete a este canal y activa la campanita. Este pequeño gesto nos ayuda a continuar trayendo contenidos de valor para ti. La iglesia esta mañana está llena. Los vitrales filtran una luz de color ámbar y azul que cae suavemente sobre los rostros de los fieles. El altar mayor, adornado con flores blancas y velas que arden con esa llama tranquila que recuerda la presencia eterna de Dios, es el lugar desde donde hoy se comparte este sermón. Y hay algo en el aire, algo que los que tienen fe reconocen de inmediato. Es la presencia de aquellos que ya partieron pero que siguen intercediendo. Es la presencia de Padre Pío. Para entender cuándo nació Padre Pío, debemos entender primero cómo piensa Dios sobre el tiempo. Para nosotros, el tiempo es una línea. Hay un antes y un después. Hay un principio y un fin. Nacemos, vivimos, morimos, pero Dios no vive dentro de esa línea. Dios vive en la eternidad, donde todo el tiempo existe simultáneamente. El teólogo San Agustín de Hipona, cuya imagen contemplamos desde este templo en uno de sus vitrales más hermosos, escribió algo que revolucionó la comprensión cristiana del tiempo. Dijo que Dios no recuerda el pasado ni anticipa el futuro porque para Él todo es un eterno presente. Y si eso es así, entonces el nacimiento de Padre Pío no fue una sorpresa para el cielo. Fue una decisión tomada en la eternidad. El profeta Jeremías escuchó esta verdad directamente de la boca de Dios cuando le dijo: Antes de formarte en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había consagrado. Esta no es solo una palabra para Jeremías. Es una palabra que resuena a través de los siglos, y que alcanza a cada alma elegida para una misión específica. Y Padre Pío, como pocos en la historia de la Iglesia, fue uno de esos seres que llegaron al mundo, con una misión grabada en el alma, desde antes de que el mundo supiera que los necesitaba. Francesco Forgione nació en una familia de agricultores humildes. Su padre, Grazio Mario Forgione, era un hombre de fe sencilla y trabajo duro. Su madre, una mujer de oración profunda, transmitió a sus hijos ese amor por Dios que no necesita grandes palabras para expresarse. Pietrelcina era un pueblo pequeño, casi olvidado en los mapas de la Italia de finales del siglo XIX. No había nada que indicara, desde afuera, que de aquel lugar saldría uno de los santos más poderosos del siglo X. Y sin embargo Dios eligió precisamente ese lugar, esa humildad, esa sencillez. Porque las grandes misiones no siempre nacen en los palacios, nacen en los establos, nacen en los desiertos, nacen en los pueblos olvidados donde el ego humano no ha tenido tiempo de construir sus murallas. Desde niño, Francesco mostraba señales que inquietaban y maravillaban a quienes lo rodeaban. Tenía visiones.
No las buscaba ni las proclamaba. Simplemente las tenía, con la misma naturalidad con que otros niños ven el amanecer. Contó más tarde que desde muy pequeño veía a Jesús y a la Virgen María con tanta claridad como veía a las personas de carne y hueso que lo rodeaban. Para él, el mundo espiritual y el mundo material no estaban separados por un velo impenetrable. Eran dos dimensiones de una misma realidad, y él vivía en ambas simultáneamente. ¿Puedes imaginar lo que significa crecer así? ¿Ver desde niño lo que los adultos solo esperan ver después de la muerte? Esta no era una habilidad que Francesco desarrolló. Era una naturaleza que trajo consigo desde el principio, y esto nos habla del misterio de su nacimiento. Los teólogos han debatido durante siglos sobre el concepto de la predestinación. Hay quienes lo han interpretado de maneras que reducen la libertad humana a una ilusión. Pero la fe católica sostiene algo mucho más hermoso y más complejo. Sostiene que Dios, en su omnisciencia eterna, conoce todas las elecciones que haremos con nuestra libertad, y desde esa perspectiva, eterna, nos prepara, nos equipa, nos llama. No nos empuja, nos invita. Y algunas almas, como la de Francesco Forgione, responden a esa invitación desde el primer momento de su existencia. Nacen, por así decirlo, con el corazón ya orientado hacia el norte verdadero, ya mirando hacia el único horizonte que importa. Cuando Francesco tenía apenas 5 años, algo sucedió que sus biógrafos han registrado con cuidado, y que los fieles conocen bien. El niño comenzó a hablar de experiencias que ningún adulto le había enseñado. Hablaba de combates espirituales. Hablaba de presencias oscuras que intentaban alejarlo de Dios. Hablaba de la Virgen María que lo consolaba durante esos momentos de prueba. Y todo esto lo decía con la simplicidad de quien habla del pan del desayuno. No con terror. No con orgullo. Con esa serenidad que solo puede venir de una intimidad real con lo divino. Su madre escuchaba estas cosas y oraba. Su padre escuchaba y guardaba silencio. Y el cielo observaba y confirmaba que aquella alma estaba siguiendo exactamente el camino para el cual había sido llamada. Ahora quiero que te detengas un momento. Quiero que dejes de pensar en Padre Pío por un instante y que pienses en ti mismo. Porque este sermón no es solo sobre él. Es también sobre ti. La misma voz que llamó a Francesco Forgione desde antes de su nacimiento es la misma voz que te llamó a ti. El mismo amor que preparó un camino para él, preparó un camino para ti. Quizás tu camino no incluya estigmas visibles. Quizás tu misión no sea tan espectacular a los ojos del mundo. Pero no existe ningún alma que haya sido creada sin propósito. Dios no improvisa. Dios no crea por accidente. Cada vida es una respuesta a una pregunta que el amor eterno se hizo a sí mismo desde siempre. Y la pregunta que Dios se hizo al crearte a ti es: ¿cómo puedo amar al mundo a través de esta persona específica, irrepetible, única? Francesco creció con esa conciencia creciente de su llamado. A los 10 años, ya había declarado a su familia que quería ser sacerdote. No como una aspiración vaga de niño que hoy quiere ser bombero y mañana quiere ser marinero. Lo dijo con una certeza que sus padres reconocieron como algo que venía de más allá de un deseo humano. Y su padre, Gracio, tomó una decisión que cambiaría la historia. Era un hombre pobre, un agricultor que apenas tenía lo suficiente para alimentar a su familia. Pero vendió lo que pudo y viajó a Estados Unidos para trabajar y ganar el dinero necesario para pagar los estudios de su hijo. Pensemos en esto. Un padre sin educación, sin recursos, sin conexiones, cruza un océano para que su hijo pueda seguir un llamado que él mismo no comprende completamente, pero que reconoce como sagrado. Este es el tipo de fe que mueve montañas, no la fe que tiene todas las respuestas, la fe que dice, no entiendo todo, pero confío. A los 15 años, Francesco Forgione ingresó como novicio en la Orden de los Frailes Menores Capuchinos. Tomó el nombre de Fra Pío, en honor al Papa Pío I. Y fue en ese contexto de vida religiosa donde su alma comenzó a manifestar con mayor claridad todo lo que había traído consigo desde el principio. Las enfermedades comenzaron. Unas enfermedades extrañas que los médicos no podían explicar completamente. Fiebres altísimas que venían y se iban sin causa aparente.
dolencias físicas que parecían tener raíces más espirituales que orgánicas. Y en medio de todo eso, una paz interior que sus hermanos religiosos contemplaban con asombro. Porque no se puede estar tan enfermo y tan sereno al mismo tiempo, sin que algo sobrenatural esté sustentando esa serenidad. Los místicos de la Iglesia han enseñado siempre que el sufrimiento puede ser un camino de purificación y de participación en la misión redentora de Cristo. San Juan de la Cruz escribió sobre las noches del alma con una profundidad que solo quien las ha vivido puede alcanzar. Santa Teresa de Ávila describió los estados del alma en su camino hacia Dios con la precisión de alguien que cartografía un territorio inexplorado. Y Padre Pío, aunque no era un teólogo de academia, vivía en su cuerpo y en su alma todo lo que estos grandes maestros habían descrito. Era como si la teología mística se hubiera encarnado nuevamente en aquel fraile capuchino de los Apeninos italianos. En 1910, Fra Pío fue ordenado sacerdote. Era el 10 de agosto. Y quienes estuvieron presentes en aquella ceremonia describieron algo que solo puede llamarse un momento fuera del tiempo. El nuevo sacerdote no parecía simplemente un joven que acababa de recibir el orden sagrado. Parecía alguien que había esperado ese momento desde siempre. No desde los 5 años en que declaró querer ser sacerdote. No desde los 15 en que ingresó al convento. Desde siempre. Como si aquella ordenación fuera el punto en el tiempo hacia el cual toda su existencia, visible e invisible, había estado orientada desde la eternidad. Y aquí llegamos al corazón del misterio que hoy meditamos. ¿Cuándo nació Padre Pío? La respuesta que el calendario ofrece es simple. El 25 de mayo de 1887. Pero la respuesta que la fe ofrece es infinitamente más vasta y más hermosa. Padre Pío nació en la mente y en el corazón de Dios antes de que existiera el tiempo. Nació como idea divina, como amor particular, como respuesta anticipada a necesidades que el mundo aún no sabía que tendría. Y el 25 de mayo de 1887 no fue su nacimiento. Fue su llegada, su manifestación en el escenario del tiempo para cumplir lo que ya estaba escrito en la eternidad. 8 años después de su ordenación sacerdotal, el 20 de septiembre de 1918, sucedió lo que la Iglesia y el mundo conocen como la aparición de los estigmas visibles en el cuerpo de Padre Pío. Estaba en el coro de la pequeña iglesia de Santa María de las Gracias en San Giovanni Rotondo, en oración después de la misa, cuando una experiencia mística de intensidad extraordinaria dejó en sus manos, pies y costado las marcas de la pasión de Cristo. Estas heridas permanecerían abiertas, sangrantes y sin infección durante 50 años, hasta el momento de su muerte en 1968. 50 años. Los médicos que lo examinaron a lo largo de décadas no pudieron ofrecer ninguna explicación científica satisfactoria. Heridas que no cicatrizaban, que no se infectaban, que emanaban una fragancia que quienes la percibían describían como de flores frescas. La ciencia llegó a sus límites, y la fe comenzó donde la ciencia terminó. Pero los estigmas no son lo más importante de Padre Pío. Son señales, como los milagros son señales. Lo más importante es lo que esas señales señalan. Señalan a un alma que fue configurada desde el principio, para participar de manera especial en el misterio de la redención. Para llevar en su cuerpo lo que San Pablo describe cuando escribe: completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Esta no es una afirmación de que la redención de Cristo estuviera incompleta. Es la afirmación de que nosotros, los miembros de su cuerpo, somos llamados a participar de manera activa en el misterio redentor que él inauguró. Y Padre Pío fue llamado a participar de una manera particularmente visible e impactante. Los que acudían a confesarse con él venían de todo el mundo. Cardenales, presidentes, obreros, campesinos, intelectuales, gente simple. Todos hacían largas filas para pasar apenas unos minutos en el confesionario con aquel fraile. Y lo que sucedía en esos confesionarios era extraordinario. Padre Pío tenía el don de la lectura de corazones. Sabía cosas que los penitentes no le habían contado. Les recordaba pecados olvidados. Les revelaba situaciones que él no podía conocer de manera natural. Y todo esto con una directness a veces desafiante, pero siempre al servicio del amor. Porque su objetivo no era impresionar,
Era sanar. Era liberar. Era devolver al alma la libertad para la cual había sido creada. Una mujer que viajó desde Roma para confesarse con él, contó que llegó sin saber muy bien por qué iba. Había escuchado hablar de Padre Pío y algo en su interior la empujaba hacia San Giovanni Rotondo. Cuando llegó al confesionario, antes de que pudiera abrir la boca, Padre Pío le dijo el nombre de la persona a quien ella no había perdonado. Una persona que había muerto hacía 10 años. Una herida que ella llevaba en el alma sin haber encontrado las palabras para confesar. Y en ese momento, algo se rompió. Algo que había estado cerrado durante una década se abrió. Y salió del confesionario llorando, pero con una ligereza en el corazón que no recordaba haber sentido desde su infancia. Esto es lo que hace el amor cuando actúa a través de un instrumento purificado. Alcanza lo que ninguna terapia humana puede alcanzar. Toca lo que ninguna palabra humana puede tocar. Cuando meditamos sobre el nacimiento de Padre Pío, meditamos también sobre el misterio del tiempo y de la vocación. El tiempo de Dios no es el tiempo de los relojes. El tiempo de Dios es el tiempo del amor, que siempre llega en el momento exacto, aunque nosotros no siempre lo reconozcamos. Padre Pío llegó al mundo en 1887, pero fue necesario que llegara exactamente entonces. El siglo XX, con sus guerras devastadoras, con sus ideologías que negaban a Dios, con su materialismo creciente, necesitaba testigos que demostraran con su cuerpo y con su alma que hay una dimensión que el materialismo no puede explicar ni suprimir. Y Padre Pío fue uno de esos testigos. Quizás el más visible. Quizás el más impactante. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Padre Pío oraba sin descanso, intercedía por los soldados, por las familias, por los que morían sin sacramentos en los campos de batalla. Hubo testimonios de soldados que, en medio de los horrores de la guerra, vieron a un fraile capuchino que les infundía valor y los ayudaba. Cuando regresaron y vieron fotografías de Padre Pío, lo reconocieron inmediatamente. Era él. Pero él nunca había salido de San Giovanni Rotondo. Era el mismo don de bilocación que los místicos habían descrito a lo largo de los siglos, manifestándose nuevamente en el siglo de la guerra y del horror, para recordar a los hombres que hay una presencia más grande que el ruido de los cañones. Y aquí debemos detenernos nuevamente para hablar con el corazón directamente abierto. Porque tal vez hay alguien escuchando este sermón que está pasando por una guerra propia. No con cañones, con enfermedades, con pérdidas, con dudas tan profundas que parecen abismos, con silencios de Dios que duelen, más que cualquier palabra. Y quiero que sepas lo que Padre Pío decía a las almas que llegaban a él en ese estado. Decía que Dios no abandona nunca, que el silencio de Dios no es ausencia de Dios. Es un silencio elocuente que habla de un amor tan profundo que no necesita las palabras de todos los días. Decía que las pruebas no son castigos, sino invitaciones a una profundidad mayor de confianza. Y decía algo que muchos necesitamos escuchar. Que el alma que sufre en unión con Cristo nunca sufre en vano. Francesco Forgione vivió 61 años en esta tierra, desde 1887 hasta 1968. Pero los años no miden la profundidad de una vida, miden solo su extensión. Y la profundidad de la vida de Padre Pío es inconmensurable, porque fue una vida vivida no simplemente en la horizontal del tiempo humano, sino en la vertical de la eternidad. Cada misa que celebró fue para él una entrada real en el misterio del Calvario. Lloraba durante la celebración eucarística. Se tomaba horas donde los otros sacerdotes se tomaban minutos. No porque fuera lento, sino porque estaba realmente allí. Realmente en aquel cenáculo. Realmente al pie de aquella cruz. Y los fieles que asistían a su misa salían transformados, aunque no hubieran intercambiado ninguna palabra con él. Porque cuando alguien está realmente en contacto con lo divino, esa presencia se irradia sin necesidad de discursos. Murió el 23 de septiembre de 1968. Tenía 81 años. Murió como había vivido. En oración, con el rosario en las manos, rodeado de sus hermanos capuchinos. Y dicen que al morir, sus estigmas desaparecieron. Las heridas que habían permanecido abiertas durante 50 años se cerraron de repente,
dejando solo una piel suave, sin cicatriz. Como si el trabajo hubiera terminado. Como si lo que había sido enviado a cargar hubiera sido completamente depositado al pie de la cruz. Y aquella alma que había nacido para una misión específica, aquella alma elegida antes del tiempo, volvió al lugar donde siempre había pertenecido. Volvió a la eternidad donde había comenzado. Pero su historia no terminó el 23 de septiembre de 1968. Porque los santos no mueren simplemente. Se transforman en intercesores más poderosos. La Iglesia lo beatificó el 2 de mayo de 1999 y lo canonizó el 16 de junio de 2002. Juan Pablo II, que lo había conocido personalmente en 1947 cuando era joven sacerdote, lloró durante la canonización. Había ido a confesarse con Padre Pío décadas antes y le había pedido que orara por una joven enferma. La joven se curó. Y el joven sacerdote polaco que se había arrodillado en aquel confesionario nunca olvidó lo que había sentido. Cuando canonizó a Padre Pío, no estaba simplemente cumpliendo un rito litúrgico. Estaba reconociendo con la autoridad de la Iglesia lo que millones de almas ya sabían en su corazón: que Padre Pío era un regalo del cielo para la tierra. Y ahora viene la pregunta que este sermón quiere plantarte en el alma como una semilla. Si Padre Pío fue elegido antes del tiempo para una misión específica, y si tú también fuiste creado por el mismo Dios con un propósito específico, ¿qué estás haciendo con ese propósito? No te pregunto si eres sacerdote o monja. No te pregunto si tienes estigmas o si haces milagros. Te pregunto algo mucho más simple y mucho más urgente. Te pregunto si estás viviendo tu vida desde el centro que Dios puso en ti, o si la estás viviendo desde la periferia del miedo, del conformismo, de las expectativas ajenas que no tienen nada que ver con lo que el cielo puso en tu corazón. Padre Pío decía que la oración es la llave maestra, que sin oración el alma se pierde en el ruido del mundo y olvida para qué fue creada. Y tenía una forma particular de enseñar a orar que no era complicada. Era honesta. Decía que la oración no necesita palabras perfectas, necesita un corazón presente, un corazón que diga simplemente: aquí estoy, Señor, con todo lo que soy, con todo lo que no soy, con todo lo que he hecho y con todo lo que debería haber hecho. Aquí estoy. Y esa oración simple, hecha desde la honestidad del corazón, era para Padre Pío la puerta de entrada a una intimidad con Dios que ninguna filosofía puede ofrecer. El misterio del nacimiento de Padre Pío es también el misterio de tu propio nacimiento. Porque así como Él llegó al mundo en un momento específico, en un lugar específico, en una familia específica, no por accidente sino por designio amoroso, tú también llegaste a este mundo en el momento exacto en que debías llegar, en el lugar exacto, en la familia exacta, con las capacidades exactas que necesitas para cumplir lo que se te ha pedido. Nada en tu historia es accidente, ni siquiera los dolores, ni siquiera las pérdidas, ni siquiera los momentos en que sentiste que Dios se había olvidado de ti. Todo eso forma parte de un tejido más grande, más hermoso, más sabio de lo que podemos ver desde nuestra perspectiva limitada. Padre Pío enseñaba a sus hijos espirituales a confiar en la providencia con una confianza que no es ingenuidad, sino fe madura. Decía que la providencia no es un seguro que nos protege de todo sufrimiento. Es la certeza de que ningún sufrimiento es definitivo, de que ninguna oscuridad dura para siempre, de que Dios sabe exactamente lo que está haciendo aunque nosotros no lo veamos. Y esta enseñanza, que él no solo predicaba sino que vivía en su carne con unas heridas que nunca cerraron en 50 años, tiene una credibilidad que ningún argumento filosófico puede igualar, porque no viene de alguien que habla desde la comodidad. Viene de alguien que habla desde el conocimiento íntimo del sufrimiento y de su transformación en gracia. Había una viuda que llegó a San Giovanni Rotondo, después de haber perdido a su marido y a 2 de sus hijos en un accidente. Había perdido también la fe. No de golpe, sino lentamente, como se pierde el calor cuando el fuego se apaga. Llegó a Padre Pío sin saber por qué. Quizás por desesperación. Quizás por algún remanente de esperanza que no había podido extinguir del todo. Y Padre Pío la miró y le dijo: tus hijos te saludan. Nada más. 4 palabras. Pero esas 4 palabras contenían algo que ningún discurso teológico podría haber contenido.
contenían la certeza de que el amor no muere. De que los que amamos y perdemos en esta vida no desaparecen en la nada. Están y siguen amando. Y esa mujer salió de allí con la fe reconstruida, no por argumentos, sino por un encuentro con alguien que sabía lo que hay más allá de donde llegan nuestros ojos. Cuando contemplamos la vida de Padre Pío desde el principio hasta el fin, desde Pietrelcina hasta San Giovanni Rotondo, desde 1887 hasta 1968, vemos un arco perfecto. El arco de un alma que supo desde el principio para qué había llegado y que nunca se desvió de ese propósito, aunque el camino fuera a veces extraordinariamente difícil. Enfermedad, incomprensión, suspensión temporal de sus actividades sacerdotales por decisión de sus superiores, sospechas y cuestionamientos de algunos dentro de la misma iglesia. Todo esto lo atravesó con una paciencia que no era resignación pasiva, sino confianza activa. Decía que la obediencia es la virtud más difícil y la más transformadora. Que es más fácil hacer grandes sacrificios visibles que obedecer con humildad cuando la obediencia duele. Y obedeció. Incluso cuando no entendía. Incluso cuando obedecerle costaba una parte de su alma. Porque había aprendido desde niño algo que muy pocos aprenden en toda una vida. Que Dios es más grande que nuestra comprensión de Dios. Que su amor es más sabio que nuestros planes para ese amor. Y que el alma que se abandona en sus manos no pierde su identidad. La encuentra plenamente. Este es el sermón que Padre Pío predicó con su vida. No con palabras escritas en libros, aunque sus palabras también están escritas y son luminosas. Con cada amanecer en que se levantó enfermo, para celebrar la misa de todos modos. Con cada hora en el confesionario escuchando almas heridas. Con cada momento de oscuridad interior que no compartió públicamente pero que ofreció en silencio. Con cada dificultad que no lamentó públicamente sino que transformó en oración. Este es el sermón más largo y más elocuente que cualquier ser humano puede predicar. El sermón de una vida entera entregada sin reservas. Y hay una oración que Padre Pío enseñaba a quienes se acercaban a él buscando dirección espiritual. Una oración que no tiene palabras complicadas pero que tiene una profundidad que puede sostenerte en los momentos más difíciles. La oración dice así, con tus propias palabras y desde tu propio corazón. Señor, aquí estoy. No sé todo lo que me espera, pero sé que tú sí lo sabes. No tengo fuerzas propias para lo que me pides, pero tú eres mi fuerza. No entiendo todos tus caminos, pero confío en tu amor que es más sabio que mi comprensión. Haz de mí lo que quieras. Llévame a donde necesites que vaya, y cuando no pueda más, recuérdame que tú puedes siempre. Amén. Esta oración simple es la esencia de lo que Padre Pío vivió. Es la esencia de lo que su nacimiento misterioso y elegido nos revela. Que Dios no nos pide que tengamos todas las respuestas. Nos pide que confiemos en quien las tiene. Que no nos pide que seamos perfectos. Nos pide que seamos honestos. Que no nos pide que nunca caigamos. Nos pide que sigamos levantándonos cada vez que caemos, con la certeza de que su mano está siempre extendida hacia nosotros. Francesco Forgione. Fra Pío. Padre Pío. San Pío de Pietrelcina. Un alma elegida antes del tiempo que llegó al mundo en el momento exacto, cumplió su misión con una fidelidad que asombra, y ahora intercede desde la eternidad por todos los que invocan su nombre. Y si hoy llegaste a este sermón, si algo dentro de ti te empujó a escuchar estas palabras, no lo atribuyas simplemente a la casualidad, porque en el vocabulario de Dios no existe esa palabra. Existe la providencia. Existe el amor que anticipa la necesidad antes de que la necesidad se articule en palabras. Y el mismo Dios que eligió a Padre Pío antes del tiempo, te eligió a ti también. Con el mismo amor. Con la misma precisión. Con el mismo propósito de que tu vida sea una respuesta hermosa a la pregunta que Él se hizo al crearte. Que la intercesión de Padre Pío te acompañe. Que su ejemplo te inspire. Que su oración te sostenga. Y que la certeza de haber sido elegido antes del tiempo llene tu corazón de esa paz profunda que el mundo no puede dar ni quitar. Amén. ¿Este mensaje del Padre Pío te ha tocado el corazón? Comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún sermón,
Que la paz de Dios esté siempre contigo. Amén.